¿Qué es contaminación atmosférica? Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que impliquen molestias o riesgos para la salud de las personas y de los demás seres vivos. Vienen de cualquier naturaleza, así como que puedan atacar distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales, que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles, y calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos, como el cloro o hidrocarburos, que no han realizado una combustión completa. La contaminación atmosférica puede tener un carácter local cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo, o planetario cuando por las características del contaminante se ve afectado en el equilibrio del planeta y zonas alejadas a las que contienen los focos emisores. Disminución de la capa de ozono. La capa de ozono en la estratosfera protege la vida en la Tierra de los rayos ultravioletas de la luz solar. En 1980, la comunidad científica comenzó a acumular evidencia de que la capa de ozono estaba reduciéndose. La reducción de la capa de ozono aumenta el nivel de la radiación ultravioleta que llega a la superficie de la Tierra, lo cual, a su vez, puede aumentar las probabilidades de sobreexposición a los rayos ultravioleta y los problemas de salud asociados con ello, como cáncer, cataratas e inhibición del sistema inmunitario. Hasta hace poco, los clorofluorocarbonos, CFC por sus siglas en inglés, se usaban ampliamente en aplicaciones industriales como refrigerantes, espumas, aislantes y disolventes. Los clorofluorocarbonos son transportados por fuertes vientos hacia la estratosfera, en un proceso que puede tardar de 2 a 5 años. Los clorofluorocarbonos se descomponen en la estratosfera y liberan cloro, el cual ataca el ozono. Principales tipos de contaminantes del aire. Contaminantes gaseosos. En ambientes exteriores e interiores, los vapores y contaminantes gaseosos aparecen en diferentes concentraciones. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema de combustible fósil. La contaminación del aire interior es producida por el consumo de tabaco, el uso de ciertos materiales de construcción, productos de limpieza y muebles del hogar. Los contaminantes gaseosos del aire provienen de volcanes e industrias. El tipo más comúnmente reconocido de contaminantes del aire es la niebla tóxica, también conocida como smog. Smog o la niebla tóxica generalmente se refiere a una condición producida por la acción de la luz solar sobre los gases de escape de automotores y fábricas. Se puede distinguir dos tipos de smog. El primero es el sulfuroso, comúnmente conocido como lluvia ácida. Fue muy común en ciudades con un tejido industrial muy amplio, como Londres o Los Ángeles. Su formación se debe a que el carbón usado en las fábricas dejaba el aire lleno de oxígeno de azufre, que al combinarse con el agua en suspensión deriva en ácido sulfuroso, generalmente lluvia ácida. Smog fotoquímico sería el segundo. Este es más frecuente en verano y aparece cuando la luz del sol y el óxido de nitrógeno del ambiente reaccionan. El ozono, que está presente en la atmósfera, es un elemento muy reactivo y cuando entra en contacto con agentes contaminantes puede convertirse en un elemento altamente tóxico.
Emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. Al quemar combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas, se emite en la atmósfera dióxido de carbono y otros gases como el metano. Estos gases se concentran en la atmósfera e impiden que el calor producido por los rayos del sol pueda salir, causando lo que se conoce como efecto invernadero. En la atmósfera, los principales gases de efecto invernadero, por sus siglas abreviadas GEI, son el vapor de agua, el dióxido de carbono, el óxido nitroso, el metano y el ozono. Hay además en la atmósfera una serie de gases creados íntegramente por el ser humano, como los halocarbonos y otras sustancias con contenido de cloro y bromo, regulados por el Protocolo de Montreal. Es necesario que exista un equilibrio en la emisión de gases de efecto invernadero para conservar su justa proporción. Sin embargo, las actividades humanas han aumentado la proporción de estos gases. El ser humano es el responsable de la aceleración del cambio climático y sus emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta, pero existen otras causas a este problema. La deforestación causada por la industria maderera, la agricultura, la minería y la ganadería son las principales actividades económicas dedicadas a la tala de árboles. El aumento desproporcionado de gases provocado por el uso de fertilizantes que contienen nitrógeno en su composición, gases fluorados emitidos por aparatos y productos que utilizan estos gases, la actividad química para el tratamiento de aguas residuales, la quema de combustibles fósiles, el transporte, la calefacción y el urbanismo. El crecimiento acelerado de la población, el aumento de la cantidad de habitantes, influyen en la producción de gases que exacerban el efecto invernadero. Clorofluorocarbono. Desde los años 1960 se ha demostrado que los CFC, también llamados freones, tienen efectos potencialmente negativos, contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono de la estratosfera, así como a incrementar el efecto invernadero. El Protocolo de Montreal puso fin a la producción de la gran mayoría de estos productos. Estos eran utilizados en los sistemas de refrigeración y de climatización por su fuerte poder conductor. Son liberados a la atmósfera en el momento de la destrucción de los aparatos viejos. También se utilizaba como propelente en los aerosoles. Una parte se libera en cada utilización. Los aerosoles actuales utilizan dióxido de carbono como sustituto. Monóxido de carbono. Es uno de los productos de la combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Se diluye fácilmente en el aire ambiental, pero en un medio cerrado, su concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal. Cada año aparecen varios casos de intoxicación mortal. Dióxido de carbono. La concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles. La reducción en las emisiones de CO2 a la atmósfera permitirá que el ciclo total de carbono alcanzara el equilibrio a través de los grandes sumideros de carbono como son el océano profundo y los sedimentos. Monóxido de nitrógeno, también llamado óxido de nitrógeno 2, es un gas incoloro y poco soluble en agua que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Se oxida muy rápidamente, convirtiéndose en dióxido de nitrógeno y posteriormente en ácido nítrico, lo que produce la lluvia ácida. Dióxido de azufre. La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión del carbón que contiene azufre. El dióxido de azufre resultante de la combustión de azufre se oxida y forma ácido sulfúrico, un componente de la llamada lluvia ácida que es nocivo para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas de ácido han tocado las hojas. Los contaminantes que pueden formar la lluvia ácida pueden recorrer grandes distancias y los vientos los trasladan miles de kilómetros antes de precipitarse con el rocío, la llovizna o lluvia, el granizo, la nieve o la niebla normales del lugar, que se vuelven ácidos al combinarse con dichos gases residuales. El dióxido de azufre también ataca a los materiales de construcción que suelen estar formados por minerales carbonatados, como la piedra caliza o el mármol, formando sustancias solubles en agua y afectando la integridad y la vida de los edificios o esculturas. Metano. Es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones en que hay escasez de oxígeno. Esto es lo que ocurre en las ciénagas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra, ya que aumenta la capacidad de detención del calor por la atmósfera. Por último, el ozono.
El ozono es un constituyente natural de la atmósfera, pero cuando su concentración es superior a la normal se considera como un gas contaminante. Contaminantes del aire nocivos a la salud. Ozono, generado por la reacción de la luz solar con óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos. El ozono en las partes bajas de la atmósfera actúa como un irritante de las vías respiratorias generando asma y neumonía. Óxidos de nitrógeno, uno de los principales contaminantes residuales de la combustión de energéticos fósiles. Hidrocarburos aromáticos policíclicos son producidos cuando la quema de combustibles fósiles no es completa, como en los motores diésel. Dióxido de azufre, contenido en carbonos con altos niveles de azufre y aceite, forma lluvia ácida al combinarse con agua. Monóxido de carbono, producido por combustión en vehículos, calentadores e incineradores. Compuestos orgánicos volátiles, liberados como gases por algunos líquidos o sólidos contenidos en algunas pinturas, limpiadores y productos automotrices. Amonio, peligroso en altas concentraciones, usado ampliamente en productos farmacéuticos y productos de limpieza. La contaminación del aire no se relaciona únicamente con enfermedades mortales, sino también con menor índice de salud y disminución en la calidad de vida en millones de personas. Esta puede causar dificultad para respirar, asma, bronquitis, inflamación de las vías respiratorias y ojos. Igualmente, la exposición prolongada a los niveles de contaminación en la etapa perinatal está ligada a complicaciones y retraso en el crecimiento intrauterino, complicaciones que pueden posteriormente repercutir en la salud y desarrollo del niño. En el caso de los adultos pueden sufrir una gran variedad de complicaciones en la salud relacionadas a la contaminación atmosférica. Entre las enfermedades que más los afectan se encuentran las enfermedades cardiovasculares, como derrame cerebral y falla cardíaca, además de cáncer pulmonar y diabetes tipo 2. Los efectos de la contaminación atmosférica no son únicamente probados en la salud general, sino que tienen efectos en el desarrollo cognitivo de los seres humanos, especialmente los niños, quienes tienen toda una vida por delante y para quienes los efectos irreversibles en la salud tienen consecuencias para toda la vida en términos de rendimiento escolar y carreras futuras. Por lo anterior, y debido a que los niños son físicamente más propensos a ser afectados por la contaminación atmosférica, se debe prestar especial atención a la exposición de estos a los contaminantes. Los niños pasan mayor tiempo realizando actividades en el aire libre que los adultos y adicionalmente tienden a ser más activos que los adultos y por su menor estatura están más cercanos al suelo, donde se encuentran las mayores concentraciones de contaminantes debido a su densidad. Adultos mayores y con condiciones de salud especiales son igualmente más vulnerables a la afectación por la contaminación. Pacientes diabéticos, enfermedades coronarias y alta presión sanguínea son particularmente sensibles a PM2,5. Algunas investigaciones muestran también algunas relaciones de altos niveles de exposición a la contaminación con algunas condiciones mentales como desórdenes de la atención, ansiedad y depresión. Efectos de los gases de la atmósfera en el clima. Generalmente, los contaminantes se elevan o flotan lejos de sus fuentes sin acumularse hasta niveles peligrosos. Los patrones de vientos, las nubes, la lluvia y la temperatura pueden afectar la rapidez con que los contaminantes se alejan de una zona. Los patrones climáticos que atrapan la contaminación atmosférica en valles o la desplacen por la tierra pueden dañar ambientes limpios distantes de las fuentes originales. La contaminación del aire se produce por toda sustancia no deseada que llega a la atmósfera. A pesar de que la contaminación del aire es generalmente un problema peor en las ciudades, los contaminantes afectan el aire en todos lugares. Estas sustancias incluyen varios gases y partículas minúsculas o materia de partículas que pueden ser perjudiciales para la salud humana y el ambiente.
La contaminación puede ser en forma de gases, líquidos o sólidos. Muchos contaminantes se liberan al aire como resultado del comportamiento humano. La contaminación existe a diferentes niveles: personal, nacional y mundial. El efecto invernadero evita que una parte del calor recibido desde el Sol deje la atmósfera y vuelva al espacio. Esto calienta la superficie de la Tierra. Existe una cierta cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera que son absolutamente necesarios para calentar la Tierra, pero en la debida proporción. Terrestre. La forma general en cómo las sociedades nos hemos desarrollado con una distribución cada vez más urbana, con un aumento en nuestros patrones de consumo alimentarios, energéticos y de nuestra forma de vida, tienen un impacto en la naturaleza que puede llegar a afectar todos sus niveles de organización, desde el genético hasta los ecosistemas, que se expresa en distintas escalas y por supuesto con gran intensidad en zonas muy transformadas con la concentración de poblaciones humanas. En contraparte con la exuberancia de la vida en su ámbito natural, en general, el desarrollo de las sociedades modernas ha sido sobre una pequeña selección de especies de la diversidad biológica que tienen interés económico. A raíz de ello, hemos simplificado o incluso devastado hábitats y ecosistemas que generalmente monocultivos desarrollan la ganadería y la pesca comercial. Si bien dicha simplificación tiene ciertas ventajas de eficiencia y económicas, y también ha generado grandes costos. En el último reporte global del Convenio de la Diversidad Biológica, se concluye que una de las mayores causas de la pérdida de biodiversidad está dada por las presiones vinculadas a la agricultura, que abarcan el 70% de la pérdida estimada de la biodiversidad terrestre. Por ello, como punto crucial, recomienda reorientar las tendencias de los sistemas alimentarios, buscando una producción sostenible y restaurando los servicios ecosistémicos en países agroeconómicos. Acuática, la carbón y el deshielo de los glaciares. El carbono negro es un material compuesto por diminutas partículas sólidas con un tamaño menor que el de un cabello humano. Este elemento, que contribuye a la contaminación del agua, se produce en los valles y ciudades como consecuencia de incendios de bosques y quemas de pastizales. También como resultado de la contaminación de los vehículos, quema de residuos agrícolas, uso de biomasa o la utilización de combustibles fósiles. Se trata de un gas que contamina el aire que respiramos y que tiene efectos muy diversos, entre ellos el producido en el agua. Una de las características del carbono negro reside en que absorbe la radiación solar, volviendo a emitirla en forma de calor en la atmósfera. Cuando estas partículas se encuentran sobre la nieve o el hielo, oscurecen estas superficies. Este fenómeno produce un descenso de su reflectividad y un aumento en su absorción de calor. Como resultado, se produce una aceleración en los procesos de fusión cuando el carbono negro se ha adherido principalmente en las zonas bajas e intermedias de los glaciares. Se trata de un gas que contribuye de manera directa al calentamiento global y el derretimiento de los glaciares con el aumento de las temperaturas. En ese proceso también se produce la contaminación del agua, un ciclo nocivo que comienza con la actividad del hombre al producir carbono negro y al emitirlo a la atmósfera, que es luego absorbido por la lluvia. Aunque ha sido objeto de debate, parece demostrado que el carbono negro puede alterar las propiedades de la distribución de las nubes. También puede modificar su comportamiento, lo que repercute directamente en las lluvias.
Las nubes con una elevada cantidad de carbono negro resultarían menos reflexivas de lo normal, ascienden a distintos niveles atmosféricos y alteran los ciclos de lluvia y su localización. Del mismo modo, el carbono negro junto con otros gases produce las llamadas nubes marrones. Estas poseen un gran impacto en determinadas regiones como el Ártico y Asia, a través de cambios en los patrones de lluvia y de temperatura. Influyen los monzones. La lluvia ácida. De ahí proviene también la llamada lluvia ácida, producto de la acumulación de vapores y gases tóxicos. Las nubes recogen la contaminación emitida por el ser humano y puntualmente por causas naturales y la devuelven en forma de agua contaminada durante las lluvias. Un agua que llega a los ríos y los mares, que contribuye a contaminar su superficie, pero también tiene un gran efecto en los suelos, dada la erosión de los ácidos dañando las tierras y los cultivos, alterando las cosechas y actuando a su vez en los cultivos. Estos ácidos pueden introducirse en los alimentos, pero también actúa como edificaciones, monumentos y esculturas que se encuentran en el aire libre, no solo sobre la naturaleza. La reducción en los niveles de contaminación atmosférica salva y mejora la vida futura de los humanos, reduce la aparición de enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, tales como la neumonía y el asma, reduce las complicaciones durante el embarazo, nacimiento y desarrollo general de los menores, ayudando en una vida con mejor calidad, más larga, más productiva, además de traer beneficios a la producción y mitigación del cambio climático global. Objetivos del desarrollo sostenible relacionados estrechamente con la reducción de la contaminación. Igualdad. Reducir la contaminación del aire puede ayudar a las familias a ser más saludables y ahorrar gastos médicos y mejorar su productividad. Cero hambre. La contaminación atmosférica puede causar daños en los cultivos y afectar la calidad de los alimentos. Bienestar. La contaminación del aire representa una amenaza importante para la salud. Está relacionada con infecciones respiratorias y enfermedades cardiovasculares, causa del aumento de la mortalidad y la mortalidad de la población. Agua. Contaminantes como el dióxido de azufre y el óxido nitroso de fuegos abiertos y quema de combustibles fósiles se mezclan con la precipitación causando lluvias ácidas nocivas que pueden comprometer la calidad del agua. Energía limpia. La electricidad producida a partir de energías renovables ofrece importantes beneficios para la salud pública a través de la reducción de la contaminación atmosférica. Tecnología. La generación de energía, la industria y el transporte son grandes contribuyentes a la contaminación atmosférica. Un nuevo enfoque a la disminución del consumo de energía y la mejora del transporte público sostenible podría reducir progresivamente la contaminación. Ciudades sostenibles. Las áreas urbanas contribuyen significativamente a la contaminación atmosférica. Creando ciudades sostenibles se puede mejorar la calidad del aire progresivamente. Consumo responsable. Los productos químicos liberados al aire aumentan la contaminación del aire y contribuyen a los efectos nocivos sobre la salud humana. La producción y consumo responsables de estos productos químicos podrían ayudar a mejorar la calidad del aire. Clima. La quema de combustibles fósiles desempeña un papel fundamental en el cambio climático, poniendo en peligro los suministros del agua, el alimento y aire, lo que representa una amenaza importante a la salud humana. Vida. Las emisiones de la quema de combustibles fósiles mezcladas con la
precipitación causada por las lluvias ácidas que representan una amenaza importante para los bosques y ecosistemas. Reducir la contaminación retribuye en salvar millones de vidas al año. Esto implica acciones a diversos niveles. A nivel doméstico, la reducción del uso de carros. A nivel comunitario, la oferta de mejores opciones de transporte público. La información y educación en reducción del contaminador. A nivel nacional e internacional, tecnologías y legislaciones que reduzcan la emisión de contaminantes por vehículos y acciones que en general reduzcan las emisiones relacionadas en el transporte diario. Mejoramiento del monitoreo de la contaminación ambiental. La calidad del aire puede cambiar rápidamente. Por ejemplo, en las grandes ciudades, la calidad del aire empeora rápidamente en las horas pico o en los momentos de mayor producción industrial. Los sistemas de monitoreo con un adecuado reporte de información permiten a las personas, comunidades y gobernantes tomar decisiones que permitan minimizar la exposición cuando sea requerido. Igualmente, este monitoreo debe incentivar a los gobernantes y tomadores de decisiones hacia mejores políticas para las comunidades. En conclusión, el problema de la contaminación atmosférica necesita de acciones a todos los niveles que permitan la reducción de este problema creciente. Los padres y maestros deben ser fortalecidos con información acertada y oportuna acerca de la calidad del aire que les permita tomar decisiones que lleven a la reducción de la emisión de contaminantes y la exposición a estos.